pasos que hay que dar para entender cualquier tipo de vino, ya no solo el de Jerez, sino cualquier tipo de zona productiva de vino. En este caso, es verdad que Jerez tiene muchas cosas, o en mi parecer, tiene muchas características que lo hacen muy especial. Es un pequeño rinconcito. Para ello, como os digo, vamos a remontarnos a 3.000 años. Hay que entender que en esta zona, que es la zona productiva de vino más al sur del continente europeo, que si alguno de vosotros conocéis esa parte de Jerez de la Frontera, el puerto de Santa María, la zona de Cádiz, etcétera, pues bueno, pues siempre destaca por la climatología, ¿no? Por el buen tiempo, que luego veremos a nivel de números, pues bueno, que es una zona muy soleada, con cierta peculiaridad en los vientos, poca precipitación, de forma que, bueno, al final el agua para ellos va a ser un tesoro, que vamos a ver cómo consiguen captarla o utilizarla en beneficio de la misma planta. Bueno, pues con todas estas virtudes a nivel de calidad de vida, que dijésemos, ¿no? Imaginaos todos los días poderte levantar con un sol brillante, pues hubo un montón de civilizaciones que quisieron asentarse en esta zona. Lógicamente no a la vez, porque no cabrían, pero vamos a entender que en esa misma zona han ido pasando una serie de civilizaciones claves en la historia del mundo, como puedan ser al principio los tartesos, que son los primeros hallazgos en la misma zona, pero que después dan paso a los fenicios, griegos, cartagineses, después viene el Imperio Romano, los godos, tuvimos un periodo de musulmán, reconquistas y luego la época del descubrimiento. No voy a profundizar mucho en esas épocas, pero que entendáis que en la misma zona, en la misma región, por así decirlo, en ese mismo triángulo, pues han pasado todo este tipo de culturas tan ricas todas pues precisamente en eso, en cultura, y cada una de ellas pues han ido dejando un rastro, ¿de acuerdo? Lo que ha ido enriqueciendo la zona de variedad y de distintos tipos de técnicas, ya no solo en agricultura, destilación, en arquitectura, en un montón de disciplinas que, bueno, se han ido nutriendo de forma que al final Jerez es como, pues eso, como una especie de tutti frutti de virtudes de distintas civilizaciones. Vale, simplemente recordar que es en la segunda civilización, en la de los fenicios, donde se empieza a instaurar la costumbre de la crianza y el cultivo de la vid, y que cada una de ellas pues ha ido incrementando algún tipo de técnicas, o sea, no tanto en la producción del vino, sino también en la misma agricultura de por sí. ¿De acuerdo? Esto, lógicamente, no vamos a ir entrando para no hacerlo sesudo y muy largo, pero sí que entendáis, bueno, pues sobre todo que cada cultura ha ido dejando, pues, detalles y rasgos propios en la misma región. De forma incluso que el mismo nombre de la ciudad ha ido cambiando, de la ciudad, vamos, de lo que es la capital de la zona en sí. Encontramos como, por ejemplo, os puedo decir ejemplos de hasta llegar al Jerez de la Frontera que soy, hemos ido pasando por ser Xera, Xeret, Xerís, Xerés de la Frontera, Xérez, Xerris, Jerez o el Xerez internacional que conocemos a día de hoy. Esto que parece algo que baladí o no parece algo que sea especialmente significativo, a la hora de luego certificar o demostrar que realmente la palabra Jerez que recibe el vino es propia y además indivisible de lo que es la región, es importante para nivel incluso legal, me refiero, que en ese momento no fue importante, pero a futuros hubo que demostrar la palabra sherry de dónde venía, entonces hubo que etimológicamente la palabra ir hacia atrás, dando pasos hacia atrás en las culturas para demostrar que al final Jerez viene de un origen. Vamos a hacer un pequeño resumen. Perfecto. De lo primero, porque hemos tenido problemas perfecto. Con el audio. Ningún problema. Un pequeño resumen del principio. Vale, súper rápido al principio porque parecía que había un problema con el audio, pero vamos, lo repito rápido. Aún así, que tengáis la facilidad de poder interrumpir o por el chat hacer alguna pregunta, me podéis, o sea, no dudéis en hacerla y no dejarla al final, que a lo mejor se os puede olvidar porque es mucha información hoy. Nada, súper resumido. El marco de Jerez, la zona de explotación vinícola más al sur del continente europeo, una zona de buen clima,
con mucho sol a lo largo del año, de forma que era una buena zona de asentamiento. ¿Qué produce esto? Que a lo largo de la historia, de 3.000 años a esta parte, han ido asentándose en la misma zona distintas civilizaciones. Hemos recordado cuáles eran: tartesos, fenicios, griegos, cartagineses, Imperio Romano, los godos, musulmanes, la época de la Reconquista y la época del descubrimiento. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre con esto? ¿Qué consecuencia tiene que en la misma región se asienten culturas tan diferentes o que han ido tan importantes a lo largo de la historia mundial? Que cada una de ellas ha ido aportando algo a la zona, ya no solo a nivel vitivinícola, agricultura, arquitectura, cultural, etcétera. De forma que al final, en una sola zona, en una zona que a nivel geográfico no es muy grande, pues tenemos una amalgama de culturas y de sabiduría enorme, que lógicamente eso se va a acabar reflejando en la elaboración, comercialización del vino, tanto del vino como de su concepto de agricultura y técnicas, etcétera. O sea, hemos ido cogiendo un poquito, o ha ido quedando un poco lo mejor de cada casa, que se suele decir. Esto más es lo que he dicho antes, súper resumido, y donde además de buena prueba de todos estos pasos han sido los cambios que ha ido recibiendo la zona, como he recordado antes, como es Sera, Serec, Xeris, Jerez de la Frontera, Xerris, Xerez, Sherry y Jerez, que esto no es anecdótico, sino que además en un futuro nos va a servir para poder, a nivel incluso legal o a nivel de organización, pues demostrar que esas apelaciones que recibe el vino, tanto Jerez como Sherry a nivel internacional, pues vienen de un origen que es a nivel etimológico de la palabra, y que lógicamente cada cultura ha ido dando pues ese tipo de detalles, de personalidades. ¿De acuerdo? Esto es a nivel histórico. No voy a meterme mucho más en la historia porque luego cada época lógicamente tiene sus peculiaridades, cada una de las culturas ha ido aportando una cosa distinta, me refiero. Ya no solo la parte agrícola, sino la parte, por ejemplo, de vinificación o de intentar estabilizar los vinos que intentaron hacer los romanos por distintas técnicas, que es cuando realmente empezó a ser un vino viajero, que es así también como se le suele conocer al vino de Jerez, a la hora de andar por casa, me refiero. Nace con el espíritu viajero, que luego veremos cómo esa técnica que empezó con los romanos para estabilizar el vino y que aguantase esos largos viajes, pues ha ido acabando en un perfeccionamiento y acaba desembocando en un sistema de soleras, en un sistema de encabezados, que vamos a ir viendo con los procesos de vinificación y de cabeceos y de reposo, que eso lo vamos a ir comentando y haré referencia a qué cultura o si ha nacido en alguna cultura u otra. ¿De acuerdo? Vamos a pasar, si queréis, después de este detallito histórico que además acaba pues con los días modernos o acabando siendo la denominación de origen a nivel vinícola más antigua de España, o sea que en todo Jerez ha sido pionero, ya no solo en la comercialización exterior, ya no solo en cómo tratar la uva, ya no solo cómo tratar la tierra, no solo cómo estabilizar los vinos, sino hasta el punto de, a día de hoy, a tiempos modernos, pues poder dar una forma legal, una forma de proteger tanto al productor como al consumidor, porque al final cuando un producto viene certificado, viene regido por unas normas, pues nos aseguramos una calidad, ¿de acuerdo? Y lo que se suele decir, pues no nos den gato por liebre. Vamos a ir a lo que es más la producción del vino, pero es importante esta parte histórica porque vosotros tengáis ese tipo de referencias. Vale. En este caso vamos a repasar la viticultura, la vinificación, la vendimia, los encabezados, la diversidad de los vinos y sobre todo la crianza, que suele generar un poco de dudas por regla general, me refiero. La gente cuando nos ponemos a nombrar el sistema de soleras pues suele perderse, pero vamos a ver cómo a través de una simple explicación lo vamos a poder afianzar en nuestros conocimientos. Marco de Jerez. El Marco de Jerez, como os he dicho, es la zona más al sur de Europa, productora de vinos, donde vemos que hay una serie de pueblos que forman parte de la zona de producción de uva, que estamos hablando de Sanlúcar de Barrameda, de Jerez, de Trebujena, Lebrija, Chipiona, Rota, Cádiz, Puerto Real, San Fernando y alguna parcela en Chiclana. Vale, esto sería la zona donde se produce la uva de vino de Jerez, que luego veremos qué variedades son, que en este caso pues palomino fino o palomino, como predominantes, como variedad de uva predominante. Y hay un triángulo que se llama el Triángulo de Jerez, que lo conforman Sanlúcar de Barrameda, Jerez y el puerto de Santa María, que es el triángulo donde se puede envejecer el vino producido de esas uvas que se pueden plantar en un terreno más amplio, ¿de acuerdo? Es como si tuviésemos un círculo grande donde puedo plantar uva y un círculo pequeñito donde puedo envejecerla, ¿de acuerdo? Envejecerla por el sistema que luego vamos a ver, ¿de acuerdo?
Es importante esta diferencia porque hay gente que se piensa que solo se puede plantar uva, etcétera, solo en el triángulo, y la idea es que la uva o la zona de plantación de parcelas de producción de uva destinadas a la producción de vinos de Jerez es más amplia que lo que es solo el triángulo de envejecimiento. De acuerdo. Os voy a contar varias peculiaridades. Esto, lógicamente, son datos que yo os voy a ir soltando hoy, que no hace falta que os los vayáis quedando ahora mismo, porque toda la información que os voy a dar hoy, incluso más desarrollada, está en la página web Consejo Regulador. Me refiero que a futuros podéis ir consultando la página, ya no solo toda la historia entera, sino las partes que más dudas tengáis o que más os interese. También cada uno luego, o cada una, que haga un poco su búsqueda por sí mismo, por sus gustos me refiero. Pero a viticultura sí que vamos a hablar de clima, suelo, variedades y plantación. Ahora entendéis el tema de la plantación. Clima, por ejemplo, estamos hablando de un clima, como os he dicho al principio, a nivel histórico, que es un clima cálido y seco, que solo recibe 600 litros de agua por metro cuadrado al año, que es muy poco agua, que eso va a generar además unas técnicas de agricultura que vamos a pasar más adelante, que la temperatura media es de 17,3 grados Celsius. ¿Qué significa esto? Que tenemos veranos muy cálidos, inviernos muy suavecitos. Que normalmente cuando vamos a otras zonas productoras de vino encontramos una diferencia térmica mucho más radical. Entonces esto lo único que significa no que sea ni mejor ni peor, simplemente que le da carácter y confiere una característica concreta a la uva, de forma que nos va a dar unos vinos distintos. ¿Sí? Aparte, como os he dicho, tenemos solo 600 litros por metro cuadrado de agua al año, que es la que cae del cielo, pero realmente el triángulo de Jerez tiene, o la zona de Jerez, el marco de Jerez, recibe o confluyen dos vientos, poniente y levante, que es lo que si alguno ha ido de vacaciones a Cádiz o por la zona de Cádiz siempre oye hablar de poniente y levante, los vientos aquellos que te pueden fastidiar el día de playa o te pueden asar el día de playa. Bueno, pues en este caso, a zona en cuanto a agricultura se refiere, significa que tenemos uno que es cálido y seco y otro que es húmedo y más fresco o más frío, llamando frío en la zona de Jerez, que es un frío relativo. Pero claro, esos vientos van transportando humedad. Entonces, lo que hace también un poco la planta es nutrirse un poquito de esa humedad o de esa cercanía al mar, ¿de acuerdo? O sea, no siempre toda la humedad que recibe la planta viene derivada de las lluvias, sino también de ese tipo de vientos. Entonces, luego veremos el sistema de pagos y de praderas, que dependiendo de la inclinación o la orientación de esos pagos, reciben más vientos con humedad o menos, de forma que también cambia la característica de la uva y cambiará la característica de sus vinos. Pero bueno, eso ya es afinando mucho los resultados. En cuanto al suelo, es un suelo arcilloso que lo que predomina es la albariza, y además no solo predomina, sino además se valora mucho. Aquellas zonas con más albariza se valoran mucho más a la hora de plantar las vides, de forma que el agricultor, o en su día las bodegas, siempre han perseguido las parcelas con un porcentaje de albariza superior, ¿de acuerdo? Porque además es una tierra que también nos ayuda a captar esas humedades o a retener esas lluvias cuando se produce. Al final es un compendio de carbonato cálcico, de arcilla y sílice. De división por pagos. Y hay una zona también depende si nos vamos acercando a la costa, que podemos recibir parcelas de barros y arenas. Esto al final es entender que para entender un vino primero hay que empezar por la agricultura y por la planta. Para entender la planta hay que entender el suelo, de acuerdo, y la climatología. Simplemente es que tengáis algunos datos o algunas referencias. Entonces estamos hablando de cálido y seco, poco agua, temperaturas suaves a nivel de invierno y cálidas, muy cálidas en verano. Los dos vientos que confluyen en la zona, que nos traen uno seco y calor, el otro es más fresco y húmedo. Esas son las partes importantísimas de climatología. A nivel de suelo, aparte de la arcilla, el sílice, el carbonato cálcico, barros y arenas, que es lo que suele componer todo el marco de Jerez, que sobre todo la arena que destaca y que es propia del marco es la albariza, ¿de acuerdo? Que es una tierra blanca, que podéis ver en internet, veréis fotos, que es muy característica, es muy pálida. Luego, a nivel de uva o a nivel de fruta, que es donde vamos a sacar los vinos, estamos hablando primordialmente palomino y palomino fino, que suelen ser vides en injerto de americana, después de la filoxera, que también hablaremos un poco más adelante si da tiempo. Estamos hablando de una uva que nos genera unos grados de Haumé, que sabéis que son los grados aquellos de concentración de azúcar, que previsiblemente son los grados que nos va a producir en alcohol después de fermentar, ¿de acuerdo? Que son de 11 a 12 grados. Además, es una uva con bajísima acidez, de las uvas con menor acidez que hay.
Aparte de esa uva tenemos Pedro Ximénez y Moscatel, que se usan para vinos naturales, que vamos a ver que es uno de los dos de los vinos que forman parte de todo el portfolio, por decir así, o todo el catálogo de aquellos vinos que están dentro de la denominación de origen de Jerez. De acuerdo. En cuanto a la plantación, pues tenemos el tema del aserpiado, que ahora os explico. Tenemos el portainjerto en Americana y la vara y pulgar. Vale, plantación significa que nos vamos a centrar un poco en lo que es la planta como tal. Estamos hablando de 3.600 viñas por hectárea aproximadamente, que es un rendimiento bastante pobre, eso me refiero que son viñas o vides bastante separadas entre sí, ¿de acuerdo? No se pegan mucho, que tardan en producir aproximadamente 4 años, ¿de acuerdo? Con una fuerza de producción de unos 30, pero lógicamente hay viñas de centenarias como en cualquier otra zona productora de vinos. La serpia, retener el agua, que además esto viene de la época romana, como os he dicho, cada una de las civilizaciones nos ha ido dejando alguna técnica, en este caso a nivel agricultura, el aserpiado que se llama, que se hace después de recolectar la uva, para finales de septiembre, octubre o así, genera una serie de surcos en las calles de las plantaciones, pues para poder hacer como una especie de charcos o intentar retener ese poco agua que cae al año, que encima se concentra en una época de año muy concreta, que es esta que os hablo, que es de otoño o principios de otoño. De forma que hay una técnica que se llama el aserpiado, que se hace con una especie de escalones en las calles para poder retener la mayor parte de agua posible y no perderla, o sea, intentar aprovechar lo máximo posible. ¿De acuerdo? Y es una de las técnicas que también hace muy especial todo el tema de agricultura en el marco de Jerez. El portainjerto con Americana que os he comentado, el portainjerto con Americana, que significa, después de la época de la filoxera, se perdieron gran parte, por no decir la totalidad, de los pagos, vamos, de las viñas a nivel europeo prácticamente. Entonces, si no lo sabéis, os cuento que es una enfermedad que ataca a la planta y la destruye. Esto pasó a nivel endémico en todo el continente y se dieron cuenta que la vid americana, que ya está acostumbrada a convivir con este hongo, sí podía combatirlo de manera natural. Entonces lo que se trajeron fueron raíces de esta vid americana, se plantaron en suelo europeo y lo que se hizo fue poner injertos de aquellas vides que teníamos aquí en esa raíz, de forma que esa raíz aguantaba ese ataque del bicho, por así decirlo, y la planta podía sobrevivir. Entonces, claro, al final hubo que hacer un trabajo de injertar. Injertar al final es en esta raíz hacerle un pequeño corte y insertar esta otra variedad y esperar a que soldase o que se fundan, ¿de acuerdo? Para poder dar vida a esta planta. Esto, lógicamente, todo esto lo tenéis en fotos y en vídeos en el Consejo Regulador, para que os hagáis una idea un poco de qué os estoy hablando. Pero que entendáis que es un portainjerto con Americana, que veréis cómo se hace, además, muy sencillito. Bueno, muy sencillito, perdón, que lo digo así como fácil, yo no he hecho nunca ninguno. Vale, y luego la vara y pulgar, que es una manera de plantar, que generalmente es la que más habitual en el marco de Jerez, que imaginaos que yo soy una planta, no una vid, normalmente lo veréis en casi todas las zonas vinícolas, pues que es un tronco, ¿no?, con 2 ramas, estas 2 ramas son las que producen las uvas, ¿de acuerdo? Pues lo que hacemos en Jerez para dar vida a la planta, intentar que se haga mejor calidad debido también a la escasez de agua y que no exija mucho nutriente, imaginaos que le quitamos un brazo y solo producimos con este, ¿de acuerdo? Entonces, esto sería la vara, que es la que produce los racimos, y esto sería el pulgar, ¿de acuerdo? Que se queda sin producir. La idea es intentar aprovechar toda la energía que tiene la planta en pocos racimos, pero que sean de mucha calidad y que nos den buena salud, ¿de acuerdo? Pensar que además luego son como unas 8 yemas cada vara. Esto también viene explicado en la página del Consejo. La idea es no meteros mucho en detalles agrícolas si no estáis familiarizados. Pero bueno, sobre todo la idea es intentar que esa planta esté lo más sana posible y nos produzca la mejor calidad posible. No la mayor cantidad, porque para nosotros lo fácil sería hacer 2 brazos y que produzca. Es verdad que ahora con la recogida de uva mecanizada en Jerez se está plantando o se está empezando a practicar los 2 brazos como en otras zonas, porque facilita el acceso de la máquina y el recogido mecanizado de las uvas. Entonces, bueno, nos encontramos ya los 2 sistemas, pero el clásico es el de vara y pulgar, que es como que me han cortado un brazo, básicamente. Vale, esto es la parte de agricultura o la parte de planta, que estamos hablando de clima, suelos, qué tipos de uvas, de frutos estamos trabajando, que hemos dicho que era palomino, Pedro Ximénez, Moscatel, y en la plantación, pues 4 peculiaridades, como es el aserpiado, como es el tema de la vara y pulgar, que es diferente. O sea, os estoy contando, sobre todo, intentar dar esas pistas que sí empiezan a diferenciar ya Jerez
desde el minuto 1, ¿de acuerdo? Ya sean por las civilizaciones, por la climatología, que es la que le toca a nivel físico, y luego aparte, pues ese tipo de peculiaridades que ya va cogiendo el vino sin haber sido vino, para que me entendáis. Todavía no hemos llegado al vino. Otra de las peculiaridades que tenemos, una vez ya tenemos la planta hecha, cuidada, cultivada, ya hemos preparado el tema del agua, o hemos intentado retener esa agua para que esa planta tenga salud. Vamos a la recogida. En la vendimia estamos hablando que se sigue haciendo en gran parte manual, aunque ya se está metiendo la mecanizada cuando os digo que hemos empezado a cambiar algunos de los sistemas de cepas, pero se sigue haciendo por manual, con cestos de estos que veréis en las películas, que eso lo hacen también otras zonas vinícolas, no solo Jerez, que son estos cestos antiguos como de mimbre, que además pues, pesan alrededor de 18 kilos, que todavía hay una práctica muy habitual en Jerez debido a que es una vendimia muy temprana. Estamos hablando de que será de las primeras que empieza a nivel europeo, por climatología, porque hemos dicho que es la zona más sur, en la que más calor seguro hace, la que más sol recibe, entonces la fruta madura antes, entonces hay que recogerla antes. En cuanto tenemos esos grados Baumé que hemos marcado antes, que estamos hablando entre 11 y 12 grados Baumé, es cuando hay que recogerla. Y encima, una de las problemáticas o de las peculiaridades, en plan punto negativo, que tendríamos es el exceso de calor. Pensar que es una fruta llena de azúcar, si hace mucho calor puede autofermentar enseguida. Entonces necesitamos hacer la vendimia muy rápida y empezar a trabajar con ella lo más rápido posible. Para ello, ¿qué hacemos? O que hacen algunas bodegas, incluso hacen la recolección por la noche, porque el fruto está más fresco y les da más tiempo a trabajar con él, ¿de acuerdo? Que si fuese de día. De día también se hace, pero hay alguna bodega que otra que lo hace por la noche, que es una práctica que es cada vez más habitual. Una de las razones también el cambio climático, lógicamente. Y hay otras dos variedades que no se recogen así, que son la de Moscatel y la de Pedro Ximénez, que lo que hay que hacer es asolearlas o intentar pacificarlas. Bueno, intentar no, se pacifican, o, para que lo entendáis, se deshidratan. Que para deshidratar o que pierdan parte de ese líquido, se dejan al sol, a solear, que se dejan en unas cerillas, bueno, en unos mimbres redondos enormes en el suelo, y ahí se deja la uva durante un tiempo al sol para que el mismo sol haga ese efecto de horno. Entonces la vaya pacificando y se pierda agua y concentre más los azúcares, porque veremos más adelante que esas dos uvas se usan para variedades dulces. ¿De acuerdo? La pregunto de acuerdo como si me fueseis a contestar vosotros, está bien, pero porque es la costumbre de siempre intentar tener gente delante. Pero bueno, no deja de ser un buen sistema este. De acuerdo. ¿Qué hacemos una vez tenemos la uva en la bodega o en la zona de tratamiento de la uva? Pues lo que hay que hacer, aparte de limpiarla, que se limpia muy bien, que se espalilla, como puede ser cualquier proceso de vinificación, hay que apretarla, hay que sacarle el zumo, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en Jerez? Pues lo hacemos de tres fases, por así decirlo. ¿Qué significa de tres fases? Que lo hacemos con tres fuerzas distintas. Eso es muy fácil de entender. Por ejemplo, bueno, aquí además no tengo nada, pero imaginaros que no es lo mismo apretar flojo, apretar mediano o apretar muy fuerte, ¿no? Entonces serían como las tres apretadas que haríamos a la misma uva para sacarle todo el zumo. ¿Qué ocurre? Que separamos el zumo resultante de cada vez que apretamos. Si yo aprieto suave, lo que quiero es no romper mucho el fruto, simplemente como no es acariciarlo ni mucho menos, porque al final estoy apretando, pero no quiero estrujarlo demasiado. Vosotros seguro que habéis probado alguna vez los pitos de los huesos de las uvas, que son como que tuviesen pelo por dentro, que tienen una capacidad secante que se nota mucho además cuando lo masticas. Pues imagínate que yo quiero apretar la uva, pero no quiero llegar a apretar el tito tampoco. Entonces se llama prensa de primera yema, que es como más delicada, donde conseguimos unos zumos mucho más ligeros, más livianos. Segunda yema, que sigue siendo una presión no especialmente fuerte, ¿de acuerdo? Pero ya es más importante que la primera, entonces seguimos sacando zumo. Y luego hay una tercera que se llama mosto prensa, que es ya fuerte, que es la que ya vamos a apurar al máximo todo lo que le queda al agua. Imaginaros que cada vez que he apretado lo he puesto en vasos distintos o en cubas distintas, ¿de acuerdo? Para separar las calidades. Sería primera yema mejor calidad, segunda yema una calidad punto menos, y la de mosto prensa que directamente no la destinamos a hacer vino, pero se consigue igual porque claro, hay que aprovechar el fruto, tampoco vamos a desperdiciarlo. En la primera yema, por regla general, estamos hablando de vinos más delicados, que se suelen destinar a crianza biológica, que ahora veremos lo que es. Segunda yema o segunda apretada para oxidativa. Y la tercera, ya te digo que no se usa para vinos, sino se usa para otro tipo de compuestos.
otros derivados como alcohol de farmacia, o sea, un montón de subproductos que pueden salir de esta tercera prensa, o la apretada esta que digo yo, que es como más fuerte, que no destinamos a vinos, porque lo que queremos hacer precisamente es aprovechar la mayor calidad posible. Pensar que todo lo que os estoy explicando desde el minuto 1 es buscar la calidad en el producto, en el zumo, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier duda que salga a lo largo de toda esta información, que la estoy contando muy rápido, yo lo entiendo, si alguno o alguna tiene alguna duda, me puede interrumpir por el chat y la resolvemos, porque al final es como si estuviese con vosotros o vosotras en clase y parásemos la clase y, oye, me ha quedado claro esto, pues es volver a repetirlo, porque si no luego nos va a costar mucho. Para que os hagáis una idea, ¿sí? Tenemos primera yema, sale el 65% del zumo de una uva, imaginaros, ¿no? Segunda yema el 23% y el mosto prensa un 12%. 65%, la idea es, bueno, la prensa sale a una fuerza que tampoco es tan importante, pero como curiosidad, a menos de 2 kilos por centímetro cuadrado, y la segunda sale a menos de 4 kilos por centímetro cuadrado, que no es una diferencia especialmente abismal. Pero bueno, separamos los caldos, por así decirlo, porque vamos a destinarlos a cosas distintas. Siempre ha vino de calidad, pero tienen perfiles o características o personalidades que no se van a comportar exactamente igual. ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos una vez tenemos los caldos? Pues vamos a fermentarlos como cualquier otro vino. Para fermentarlos lo que hacemos es tener un sistema de fermentación en cubas, lógicamente primeras yemas, segundas yemas, donde lo que vamos a hacer es, a través de una temperatura controlada, acordaros que os hemos recordado que la climatología es extrema en cuanto a temperaturas de calor, ¿de acuerdo? De forma que para que la fermentación funcione, pues eso, entre 20 y 26 grados aproximadamente suele trabajar bien una fermentación, pues lo que necesitamos es controlar esa temperatura, que no suba ni baje, ¿de acuerdo? Bajar o no bajar es Jerez, pero por lo menos que no se dispare a nivel de calores, porque no podríamos mantener o seguir los ritmos de fermentación que nos interesan, que en este caso son dos. Tendríamos la fermentación tumultuosa. Tenemos una pregunta. Fantástico. Mi pregunta, ¿cuál fue el primer vino de Jerez? Bueno, no sé a qué se refiere como cuál fue el primer vino de Jerez, pero seguro fue Fenicio. Me refiero, no entendamos el vino de hoy de Jerez como el vino que había hace años. Ha ido cambiando, como ha ido cambiando todo en esta vida durante años y años y años. Me refiero, pues, ¿cómo explicároslo? Pues pensar que los vinos primogenios eran vinos vastos, eran vinos rudos, era complicado supongo que incluso, pues, a lo mejor habéis estudiado el origen de los vinos y habéis estudiado cómo se saborizaban, por ejemplo, incluso en la época romana. Yo te estoy hablando, antes de romanos ya se estaba produciendo vinos. Entonces, no hay una certificación de cuál es el primer vino de Jerez, lo que hay una certificación que se han encontrado ánforas en yacimientos fenicios en los que, por análisis, se han encontrado restos de vino. Lógicamente, ¿cómo era ese vino? Pues es complicado de saber, pero se podría decir que podía ser, pues, aparte de por fermentación espontánea, no controlada y simplemente con la capacidad de poder tener un caldo con cierta gradación alcohólica, ese tipo de perfiles de sabor, pues esto nos pasaría en todos los sitios a nivel mundial. Me refiero, si buscásemos el primer Rioja, el primer Ribadura, seguramente, porque son asentamientos muy, no prehistóricos, pero bueno, son muy antiguos, estamos hablando de 3.000 años, pues muy rudos, muy rudimentarios y que seguramente no tenga absolutamente nada que ver con el Jerez que tenemos hoy. Porque el mismo Jerez, cambiando a lo largo de la historia, tanto fortificación alcohólica natural como luego fortificación alcohólica programada, etcétera, etcétera. De hecho, a día de hoy, una de las tendencias que hay en Jerez es empezar a, volver a fortificar sin necesidad de añadirles alcohol. Eso ¿qué significa lo que quiero decir ahora? No sé si con esto te he contestado, pero es que es casi imposible saber cómo fue aquel primer vino, me refiero. Que nos pasaría hasta que yo creo que hasta con el primer pan. Pues sería un buen ejercicio saber cómo sería el primer vino, la verdad. Vale. Me he quedado en lo de la fermentación, de acuerdo, en cubas. Hemos dicho que tiene que estar controlada para que no se nos vaya la temperatura, porque como os he dicho, en el marco de Jerez hace un calor horroroso. O sea, había bastantes días de más de 40 grados. Entonces, a esa temperatura la fermentación se dispararía, estaría completamente descontrolada. Entonces, estas cosas hay que hacerlas más controladas y tenemos dos tipos de fermentación, la tumultuosa y la lenta. La tumultuosa, como la palabra dice, pues imaginaos, es como arrebatada. Aún así, no os penséis que dura un día o dos. O sea, estamos hablando que está una semana a ese ritmo, fermentando rápido, pero durante una semana.
con una temperatura que controlamos a base de unas camisas que tienen las cubas, como en otro tipo de productos, como cervezas, como whiskies o cosas así que se suelen controlar así en unos sitios para dar calor y otros para dar frío. En nuestro caso es para dar frío. Y conseguir una fermentación a una temperatura media entre 23 y 25 grados, que suele ser una temperatura media de fermentación bastante habitual en prácticamente todos los vinos y en muchos productos a mayores, que veremos a nivel de fermentación. Y luego tenemos una lenta en la que ya no controlamos la temperatura porque la gran parte de esos azúcares ya se han transformado en alcohol en la tumultuosa, que queremos intentar eliminar todo el azúcar posible en la fermentación. Es una fermentación casi completa, por así decirlo. Queremos que todos los azúcares que puedan quedar en ese mosto se transformen en alcohol, porque no nos interesa el dulce en este caso. Y además es una de las peculiaridades de este vino. Entonces no controlamos temperatura, tenemos lo que se produce además es una fermentación muy lentita, es que las lías se van asentando, las lías son las impurezas que pueda haber, ¿de acuerdo? Ya producto de la fermentación y producto del proceso, me refiero, de forma que el vino se va asentando y se va como clarificando. Es como cuando a veces dejamos un zumo de piña y veis como esa parte de fibra o de pulpa se va asentando en la nevera o donde lo dejéis y va quedando como más clarito, pues imaginaos eso a lo bestia y mucho más transparente, por así decirlo, mucho más eficaz, sin necesidad de ningún tipo de proceso más que el reposo, ¿de acuerdo? En este caso, que ya ha fermentado, en muchos de los casos, por no decir en todos, en esta cuba de fermentación, donde ya tendríamos, como dijésemos, un vino ya hecho, ya acabado, ya se empieza a producir el velo de flor, que ahora entraremos a ver qué es el velo de flor, cómo se produce y qué variedades contiene. Que es a través de levaduras autóctonas, ¿vale? Que se alimenta alcohol, oxígeno y glicerina, que lo vemos. De forma que este vino ya tiene una capita, una capa leve de levadura de flor, ya evita que ese vino se vaya oxidando el tiempo que esté en Cuba. ¿De acuerdo? Vamos a seguir. Disculpadme que voy cambiando de presentaciones, porque si os cuento todas, no acabáis hasta dentro de 2 años con esto. Lo bueno que tiene Jerez es todo lo que os podéis vosotros inmiscuir. Me refiero, ¿qué significa inmiscuir? ¿En qué parte de todos los procesos os podéis interesar más, dependiendo de si vosotros o vosotras os gusta más una parte del mundo del vino u otro, ya sea la fermentación, ya sea la agricultura, sea los envejecimientos? Vamos allá. Hemos hablado de las yemas, tenemos el vino fermentado, ¿cierto? Y a ver si lo encuentro, si me perdonáis. Perdona. Vale, entonces este vino lo que hay que hacer es clasificarlo, ¿de acuerdo? El vino de Jerez será uno de los vinos, o que yo conozco por lo menos, es verdad que es de los que más conozco, pero bueno, es uno de los que conozco que más clasificación lleva a lo largo de su historia. En su historia me refiero de su vida útil de ese vino. Me refiero, ya no solo han probado el vino en el caldo normal, de ver qué vino han sacado de ese año, sino que es que además lo tienen que catar, probar y decidir hacia qué vino va destinado. ¿Por qué tienen que hacer esto? Porque de un solo caldo, imaginaros, podemos conseguir... Dime. ¿Cómo se toma mejor frío, pone? ¿Cómo se toma mejor? ¿Bien frío, pone? ¿Cómo vamos de tiempo? Porque eso voy a llegar, pero ¿cómo vamos bien de tiempo, no? Bueno, vamos ahí. Si no lo resuelves luego y ya está. Claro. Luego lo voy a resolver porque la idea es que os diga a qué grados sería el mejor servicio de cada una de las variedades, ¿vale? Voy a intentar un poco apretar con el tema de la fermentación, etcétera, que ya hemos dicho que tenemos el vino acabado, ¿de acuerdo? Quedaros sobre todo las levaduras. ¿Sí? Pues sigo, ¿no? ¿Sigo? Vale, sí, vale. Ir mandando las preguntas ahora y luego las repasamos cuando acabe yo, porque así no paramos y voy rápido porque es verdad que tiene mucha información. Os he dicho que en la cuba cuando acaba de fermentar ese vino ya se empieza a crear un velo de flor. ¿Qué es el velo de flor? El velo de flor es una capa de levaduras, ¿de acuerdo? De la variedad Saccharomyces. Esto, si no somos biólogos o químicos, etcétera, con saber que es de la familia de las Saccharomyces es más que suficiente para saber que, bueno, que eso es una capa de levaduras. ¿De acuerdo? Veremos y tenéis que ver, o vamos a ver ahora que os digo qué variedades de levaduras hay concretamente que suelen ser las más habituales en esos velos de flor, que está bien saberlo, es importante, porque vamos a entender qué ocurre con este vino
¿Y por qué lo produce? Lo produce, lógicamente, uno por climatología, por humedad y temperatura que pasa en el marco de Jerez. De forma natural y espontánea se produce esta capa por encima, ¿de acuerdo? Que es como una película, es como una tela blanca, que, como os digo, estamos hablando de levadura Saccharomyces, que consume azúcares residuales, porque aunque hemos hecho una fermentación casi completa, siempre queda algo de azúcar en el vino. Entonces, esta levadura se alimenta de ese poco azúcar que pueda quedar, porque siempre hay que dejar una capa de oxígeno, me refiero, no hay que llenar las cosas al borde, tiene una capa donde puede respirar, de la glicerina y el ácido acético, que son componentes del vino. Y produce a mayores, al hacer esta alimentación de la levadura, que es como si fuese un animal propio, produce acetaldehídos, dióxido de carbono. Vale. En el caso de las variedades Saccharomyces, pues tenemos la Carissiensis, la Rouxi, la Montuliensis, perdón, y la Veticus, que la Veticus es la primera con la que os quedáis, ¿no? Que al final es como la misma zona. ¿Esto realmente es importante? Sí, es importante, lógicamente es importante porque además cada variedad tiene unas peculiaridades distintas, pero realmente esto no nos vamos a meter porque sería profundizar demasiado, que no pasa nada porque además eso, como os digo, toda esta información la tenéis en la web del Consejo Regulador. ¿Pero qué conseguimos con esta capa? Ahora os lo digo, que protege el vino. Que más adelante la vamos a necesitar o la vamos a aprovechar, ¿de acuerdo? Porque antiguamente, de hecho, se consideraba un fallo o un error y se retiraba. Y con la experiencia y con los años, pues se dieron cuenta que al final era algo que podíamos trabajar en positivo. Vale. De las cubas, hay que decidir, como hemos dicho, seguramente primera yema va para biológica, segunda yema va para oxidativa. Ahora os explico qué es. La biológica es todo ese vino que se va a criar bajo el velo de flor. Y la oxidativa es un vino que va a envejecer de manera tradicional, ¿de acuerdo? Sin velo de flor, en barrica y sin nada que lo proteja. Para esto, ¿qué tenemos que hacer? Antes de llevarlo a la sobretabla, que ahora os explico lo que es imaginaos una fila de barricas, pues hay que fortificarlo, ¿de acuerdo? Lo fortificamos por darle estabilidad, que se le añade o se le cabecea con alcohol etílico. Un alcohol etílico que no tiene por qué tener la procedencia de la región, de hecho, por volúmenes no la tiene, que es un alcohol que no da sabor, simplemente da grado alcohólico. ¿Por qué queremos subir el grado alcohólico? Para estabilizar el vino, porque va a envejecer durante mucho tiempo, que es de los vinos que más envejecen, los vinos de promedio. De forma que para los vinos de crianza biológica lo tendríamos que encabezar a 15 grados. 15 grados significa que le voy a añadir alcohol hasta que tenga 15 grados el vino, pensar que este vino de esa cuba ya ha salido a 10-12 grados, por el grado Baumé de la uva, ¿os acordáis? Entonces lo subimos hasta 15 para que se estabilice el vino, pero a 15 grados, 15 y medio, la levadura todavía puede existir. Y se pasa, imaginaros, a un almacén de botas o de barricas. Y el otro vino, segunda yema, imaginaros, le subo el grado hasta 17. ¿Por qué hasta 17? Porque no quiero que tenga velo de flor. Entonces, al subir un poquito más los grados alcohólicos, las levaduras no sobreviven, entonces desaparece. ¿De acuerdo? Y lo mando a otro, imaginaos, otro almacén distinto, el de barricas de vino. Os digo almacén para que lo visualicéis, pero al final es como una montonera de barricas, ¿de acuerdo? Esto se llama sobretabla, que lo que hace en la sobretabla es asentarse y estar de 6 a 12 meses en este almacén antes de que se vuelva a clasificar ese vino, ¿de acuerdo? Que es una manera de paso previo a meterse en el sistema de envejecimiento. ¿Sí? Entonces tenemos ya la primera clasificación donde los vinos que nos parecen que son buenos para la crianza biológica, sean porque sean de primera yema o porque tienen unas características concretas, unas virtudes, el capataz decide si va al almacén de biológica o al almacén de oxidativa. Aquí la cosa es verdad que se empieza a liar un poco ya, pero pensar, si quiero que tenga velo de flor, solo lo encabezo o solo le pongo alcohol hasta 15 grados. Si quiero que no tenga velo de flor, por las características, porque es más robusto, porque parece que es como otro tipo de función organoléptica que va un poco en base a los criterios de la bodega. Lo encabezo a 17 para que desaparezca el velo de flor y lo mando a oxidativa. Entonces están de 6 a 12 meses sobre tablas antes de volver a ser clasificados. De acuerdo. Vale. ¿Qué hacemos para, una vez han pasado en sobretablas y hay que meterlos en el sistema de soleras? Que eso es lo que tenéis que ver. Eso sí es verdad que os va a ayudar mucho si tenéis el dibujo cerca o delante. No sé si algunos, bueno, en internet estáis conectados todos. Entonces, si alguno puede, aunque sea una ventanita pequeña,
o incluso más grandes, porque yo al final ya me he visto la cara toda la mañana, donde podéis ver el sistema de criaderas soleras en la misma página web del Consejo Regulador. Cuando yo os lo vaya contando, lo vais a entender mejor, porque es como un esquema muy fácil de ver. De acuerdo. A ver si alguno os ha dado tiempo a mirarlo. Vale. Tenemos los vinos ya en una primera clasificación y almacenados, imaginados como en dos almacenes distintos, biológica, oxidativa. ¿De acuerdo? Esto lo vamos a tener que meter al sistema de barricas normales para que esté un tiempo y conseguir el vino de Jerez que estamos deseando. ¿Dónde se meten? En botas. ¿Por qué se llaman botas? Porque son grandes. O sea, la diferencia entre barril y bota, que también se puede llamar igual, pero la costumbre o la tradición en Jerez es a esos barriles llamarles botas, que son botas de 600 litros que no se llenan hasta arriba, que se llenan solo 500. ¿Por qué? Porque queremos que tenga una capa de oxígeno, ¿de acuerdo? Tanto para que vada oxidativa, que tenga esa parte de oxígeno y se vaya oxidando, ¿de acuerdo? La misma palabra lo dice, y la parte de levadura para que la levadura tenga oxígeno y pueda seguir criando y se pueda mantener viva. Entonces, nunca se llenan hasta arriba. Estamos hablando de 600 litros la bota y generalmente se llena hasta 500. ¿De acuerdo? Que siempre mantenemos una cámara ahí. Son botas de roble que previamente han contenido Jerez. ¿Vale? Se da mucha importancia a que esa bota no se fabrica y se empieza a usar. No, se fabrica y primero se tiene un tiempo envinando antes de volverse a usar, en caso de que fuese nueva. Pero bueno, ya supongo que muchos de vosotros sabéis que la mayoría de las botas de Jerez, o gran parte, son botas viejas o barriles que se han usado muchísimas veces, que veremos que al final funcionan como un contenedor semiporoso. Más que como en otros destilados, por ejemplo, habéis visto que la madera es importante porque aporta vainillinas y demás. En el caso del vino de Jerez, no. Vale, y veis además, todas las peculiaridades es que además es de color negro, que se pintan de negro. Se pintan de negro para identificar los salideros. Los salideros es por si tiene alguna pequeña fuga y hay que reparar esa barrica o esa bota en este caso. Y aparte también les ayuda muy bien porque es muy práctico para el tema de pintar con tiza porque tiene un sistema de orden un poco complejo. Vale. Vamos a ver si vamos a lo que es la montonera, que sería la torre de barricas. No sé si alguno de vosotros tiene la oportunidad de tener el esquema delante, o si no, que lo miren en Google rápidamente, el sistema de solera y criadera, para que entendáis que tendríamos los vinos en el almacén, uno de oxidativa, otro de biológica, y tendríamos las distintas andanas, que son los montones de botas, donde tenemos abajo del todo, por regla general, suele ser la solera, arriba primera criadera, segunda criadera, tercera, así hasta que la bodega decida. Pero bueno, vamos a pensar que son tres, ¿de acuerdo? Solo 3 niveles, 3 pisos. Tendríamos solera, primera criadera, segunda criadera. ¿Qué ocurre con esas criaderas o sandana? Que es de un vino concreto. ¿Sí? Para biológica tendríamos 2 variedades, vino fino y manzanilla. Que las tenemos aquí, manzanilla, vino fino. Voy a poner una copa para que veáis el color, pero supongo que con este sí que estáis familiarizados. Veis que es no sé si se ve bien ahí, pero vamos, yo creo que color pajizo, amarillento, muy clarito. Luego repasamos la cata, pero sobre todo que sepa que este vino es así gracias a esa crianza biológica, a que está protegido por la levadura, por el velo de flor, de forma que no ha tenido contacto con el oxígeno y por eso no ha oscurecido durante el tiempo que haya estado, que en este caso pues un mínimo de 3 años. Pero nos podemos encontrar vinos manzanillas o vinos finos de 6 años, 5 o 6 años, que también siguen manteniendo el color así gracias a ese velo de flor, que ha sido un velo de flor consistente. Entonces, imaginaos que yo tengo la sobretabla de vino biológico. Entonces, cojo ese vino después de 6 a 12 meses y lo introduzco al sistema de criaderas y soleras. ¿Por dónde lo introduzco? ¿O por qué lo introduzco? Pues lo primero que tengo que hacer es sacar de abajo. Imaginaos que es como un sistema de cubos que están comunicados entre sí, como una fuente. Si aquí no vacío, no me queda hueco con el resto de los pisos para poder ir añadiendo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es sacar de abajo la partida que sea para embotellar directamente, porque es la solera, que es el vino acabado, embotellar, meterlo en el mercado y ¿con qué refresco? Con lo que tengo en el almacén, con lo nuevo, ¿vale? Ese vino que está en sobretolas 6 o 12 meses, que entra en el primer nivel para poder bajar de nivel al siguiente y volver a llenar todo el sistema durante un tiempo hasta que vuelva a hacer otra tirada de vino
para poder embotellar y comercializar, que son las sacas. Que luego veremos que en las sacas hay muchas maneras de hacerla, pero bueno, que tiene un sistema de filtrado a través de frío, para poder sacar ese vino más limpio, que no tenga nada de impurezas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Esto pasa en este caso con los de biológica, que en este caso son o fino o manzanilla, que tienen este proceso. Después, en estas sacas o en estas catas que se hacen a mitad, este vino, si tiene ciertas características, lo podemos destinar a hacer amontillado. De forma que el amontillado lo que tiene es los dos tipos de crianza. Tendría una primera que sería este tipo de crianza, por características y por catas del director de la bodega, decidiría que por características es un buen vino para destinar a amontillado. Entonces, ¿qué tendrían que hacer para que este vino, a partir de este momento que ya está acabado, volviese a una zona a envejecer como oxidativa? Encabezarlo, porque este vino, acordaros que lo hemos encabezado solo a 15 grados para que conviviese con el albero de flor. Si yo este vino, después de catarlo, una vez acabado, decido, por aroma, por sabor, por estructura, que lo voy a destinar a amontillado en este caso, lo que hago es, le subo los grados hasta 17, como hicimos al principio con el oloroso, y lo meto en el sistema de amontillado. ¿De acuerdo? De forma que tenemos el fino, biológica, imaginaos, amontillado, las dos crianzas, y oloroso, la que encabezamos de primera con segundas yemas a 17 grados, se va directamente al oloroso y no lleva más que este. ¿De acuerdo? Si vas haciendo alguna pregunta así como rápida, también las puedes leer, ¿eh? Si veo que... Vale. ¿Qué se hace para poder pasar el vino de un nivel a otro, un nivel a otro, un nivel a otro? Pues antiguamente se hacía se hacían los rocíos, sacas y rocíos. O sea, manualmente se extraía una cantidad de este nivel para ponerlo a este, para ponerle a este, para acabar rellenando la última. ¿Qué ocurre? Que ahora, lógicamente, esto ya es mecanizado, de forma que la misma máquina calcula perfectamente las cantidades que saca y mete de cada nivel y lo hace de manera que lo va mezclando. Que es algo que, lógicamente, ha ganado en eficiencia y en rapidez. Pero estaría muy bien que tú pudieras la oportunidad de ver en alguna foto también cómo era antiguamente el sistema de sacas y rocíos, que eran jarras así enormes metálicas, que iban simplemente los empleados, arrumbadores, los empleados de la bodega, iban pasando de bota en bota, de nivel a nivel, de forma que el vino aparte se oxigena. ¿De acuerdo? ¿Qué conseguimos? Que en la solera, en la última fila del todo, tenemos una mezcla de un montón de añadas y de vinos distintos de distinta vejez. ¿De acuerdo? De forma que calcular la vejez en un vino de Jerez suele ser aproximada, nunca es exacta, porque siempre hay una pequeña milésima gota, de a lo mejor, de un vino de hace 60 años o 50 años, que convive con una pequeña gota de un vino de hace 4 o 5. ¿Entendéis? De forma que se consigue así estabilizar el vino y conseguir un producto año tras año que siga siendo el mismo y muy estable. ¿De acuerdo? No que vaya variando demasiado dependiendo del clima, sino que en ese caso estabilizamos un producto que es con la finalidad que se hizo, y conseguir un producto estándar que siempre sea lo más parecido posible. Sistema de criadero de soleras, contado muy rápido, yo lo sé, pero mira a ver si podéis meteros como os digo, en el método de saque y cocción para ver lo de las jarras y para ver el sistema moderno, que es un robot como un mecanizado, que yo lo hace solo, que lo hace muchísimo más rápido. Vale. Todas estas hilas o andanas, o sea, todas estas andanas de barricas, de botas, imaginaos todo el espacio que puede llegar a ocupar. Bueno, pues una de las características o una de las peculiaridades que tiene todo este sistema es el almacenaje, lógicamente, porque cuando tienes algo que ocupa tanto necesitas un sistema de almacenaje. ¿Qué ocurre? Que el sistema de almacenaje además también es peculiar en Jerez, que le llaman las bodegas catedrales. Hemos visto en otras zonas productivas de vino, pues bodegas que están bajo tierra o bodegas que son pues generalmente bajo tierra para protegerlas de la intemperie, etcétera. En cambio, debido a la climatología que tiene el marco de Jerez, lo que hacemos aquí es, todas esas bodegas las tenemos en bodegas catedrales. ¿Qué características tiene? Sobre todo la altura. Necesitamos que sea, por eso se llama catedral, porque es una nave enorme de alta para arriba, que lo que genera es circulación de aire, ¿de acuerdo? Tenemos un suelo de albero, que lo habréis visto, lo habéis oído, sonará que es como un suelo de tierra. A día de hoy siguen siendo suelos de tierra o de albero. ¿Por qué? Porque eso se va rociando con agua para intentar mantener la humedad de toda esa estructura, para que esas levaduras estén en las condiciones que necesitan estar para poder estar vivas y poder producirse. Y un sistema de ventilación que es muy arcaico, pero que sigue estando así y sigue, que para aprovechar esa variedad de vientos, tanto del poniente como el de levante, pues tienen un sistema de persianas que lo que hacen es, cuando es el viento que interesa se abre, cuando es el viento que no interesa se cierra. Entonces es una manera de conservar
ese ecosistema interno de la bodega a través de la arquitectura, que es importantísimo, que es otro de los aportes, lógicamente, de aquellas civilizaciones que hemos nombrado al principio y que han ido ocupando el marco de Jerez. Entonces, ese tipo de bodegas, es verdad que yo creo que solo las he visto en el marco de Jerez, que son muy características y que entendáis que son para beneficiar ya no solo la levadura, sino ese mantenimiento del vino en un clima extremo o muy cálido. Se llaman bodegas catedrales. Vamos a ver. Si os parece bien, vamos a pasar a las variedades de vino, porque las voy nombrando y es verdad que a lo mejor os perdéis, porque claro, si no las he nombrado al principio, pero claro, al final son temas o terminologías que se van mezclando antes de saber alguna otra cosa. Entonces, si os parece bien, para ir afinando un poco, porque yo sé que os he metido algunas cosas que son como too much, o que son más sesudas, vamos a ir directamente al meollo, que es saber cuáles son los vinos de Jerez y cuáles son sus peculiaridades, si os parece bien. Tendríamos 3 clasificaciones: vinos generosos, que son vinos secos; vinos dulces naturales, que son Moscatel y Pedro Ximénez, que se hacen a través de una uva pasificada, que es a través del soleo, que es, una vez recogida, dejarlas al sol para que se deshidraten y vayan concentrando azúcares; y vinos generosos de licor, o vinos generosos, que son vinos que se han completado con otros edulcorantes o vinos dulces para conseguir como un vino con un recuerdo dulce, que se hace de manera como artesanal, me refiero. El vino dulce natural se genera por la pasificación de la uva, el vino generoso es seco por el procedimiento, por el tipo de uva que es. En cambio, el generoso de licor es un vino generoso como un producido a breve, me refiero, por el hombre. Vale, tipos de vinos según los pliegos y condiciones. Vinos secos: manzanilla, fino, amontillado, oloroso, palo cortado. Dulces: Moscatel y Pedro Ximénez. Es verdad que en alguna bodega concreta sí está haciendo un dulce de palomino, pero no os quedéis con eso. Moscatel, Pedro Ximénez. Y luego de cabeceos, el cream, pero que el cream tiene tres vertientes: el pale cream, el medium y el cream. Así visto es como demasiada información, me refiero, para que me entendáis. Ya no es cuestión de tener tinto, blanco, clarete, ¿entendéis? El problema que tenemos aquí, o una de las dificultades, es la cantidad y la variedad que hay. Entonces yo, a nivel esquemático, diría el vino blanco biológica, ya sea fino manzanilla, amontillado oloroso palo cortado, Moscatel, Pedro Ximénez y cream. Sin meterme en diferenciar ya el cream y medium, sino que por lo menos esa clasificación la tengáis siempre clara. Estamos hablando de 8 variedades. Si no, vamos a 10. Vale. Vinos secos o generosos: fino manzanilla, amontillado, oloroso palo cortado. La variedad de uva, palo fino, que la hemos nombrado antes. Fermentación completa, me refiero, que hemos dicho que intentamos que en la fermentación se consuman la mayor parte de los azúcares. Nos va a quedar un poco de azúcar residual, sí, pero lo va a acabar consumiendo el propio velo de flor. ¿De acuerdo? Crianza biológica: fino manzanilla y parte de la vida del amontillado. ¿De acuerdo? Crianza oxidativa, oloroso palo cortado. Algunos de vosotros me dirán, ¿pero qué es un palo cortado? Porque es una de las dudas que suele surgir siempre, porque es como la variedad como que durante un tiempo estuvo como más de moda o llamaba más la atención, porque al final pues no deja de ser una suerte de vino que decimos, ¿no? Es un vino que en primera yema, un caldo que en primera yema, que acordaos que la primera presión de la uva, el primer zumito, por así decirlo, se fermenta, y que es un vino que va a ir destinado a hacer fino o manzanilla. Resulta que por características especiales el director de la bodega, para que entendáis, decide que este vino, en lugar de ser fino manzanilla, es tan especial que va a ir directamente a ser, o un futuro, palo cortado. Esto, a nivel organoléptico, a nivel de análisis, no existe. Es algo muy, muy personal de la misma marca, de la misma bodega. ¿De acuerdo? Pero es verdad que al final pues tiene que tener unas peculiaridades concretas en aroma y en sabor, que si podemos, luego vamos a ver en la cata teórica. Vale, empezamos con fino. Vino fino: crianza exclusivamente bajo velo de flor, o sea, crianza biológica, color pálido, amarillo, pajizo, que es parecido al que tenéis aquí, que no sé si se ve bien, pero bueno, lo podéis ver también en la página web del Consejo Regular, que así os va ayudando. Es punzante, aromas de panadería. Panadería significa que tiene aromas a levadura debido a esa crianza biológica, pues a brioche, a barra de pan, incluso esa barra de pan que soléis, que a veces compráis, que no está muy cocida, que no es muy crujiente, que está todavía como un poco a medio hacer, pues ese tipo de aromas.
sabor seco y delicado, y que nos tiene recuerdos a almendras, almendra blanca. Vale, contenido alcohólico entre 15 y 17 grados. ¿Por qué entre 15 y 17 grados cuando hemos dicho que habíamos fortificado a 15? Porque dependiendo también del tiempo que esté en el sistema, o los años que pueda llegar a tener, pues va concentrando, porque va comiendo la levadura los azúcares y aparte va evaporando parte del agua, pierde la barrica, de forma que va subiendo un poquito el grado alcohólico. Menos de 1 gramo de azúcar por litro, que es poquísimo, acidez total tartárico menos de 4 gramos por litro, acidez volátil, contenido en glicerina. Estos son datos que podéis ver para la progresión, pero que no os tendría que ir mucho en eso. ¿Entendéis? Fino, color pálido, amarillo pajizo, aromas punzantes, panadería. Punzantes significa que son no salinos, que siempre intentamos decir que son salinos, pero son como más sápidos, incluso los sabores. ¿De acuerdo? Que son como muy directos. No siempre busquéis la sal en los jereces porque no siempre la tiene. Y a veces confundimos esa sensación a sal con otro tipo de características del vino. Manzanilla. Que aquí viene una de las grandes dudas, porque realmente la manzanilla y el fino son el mismo vino, ¿de acuerdo? Es primera yema destinada a biológica, pero ¿dónde está la gran peculiaridad de la manzanilla? ¿O por qué la manzanilla es tan diferente? O sea, incluso dentro de una región como Jerez, que ya es pequeña, aún así sale otro vino que está a muy pocos kilómetros, que de repente, siendo el mismo vino, cambia de características y además son estables y siempre son las mismas diferencias. En este caso es una denominación de origen diferenciada dentro del marco de Jerez, con la misma zona de producción. Significa que la uva se la pueden recoger en el mismo, ¿os acordáis del círculo grande que era donde se prohibía plantar uva? El mismo método de elaboración y crianza con el mismo consejo regulador. Pero la base de crianza, que es crianza como el vino de fino biológica, solo se puede dar en bodegas de Sanlúcar de Barrameda. ¿Por qué solo en Sanlúcar de Barrameda? Porque solo en ese lugar el velo de flor que confiere la manzanilla ya es distinto, tiene otro tipo de fortaleza y aparte está nutrido por otro tipo de vientos, o sea, está muy pegadito al mar y ahí es cuando sí la manzanilla tiene ese recuerdo un punto salino, ¿de acuerdo? Aparte, pero al final estamos hablando del mismo vino, que la única diferencia sobre todo con la manzanilla es que descansa o reposa, reposa a nivel dinámico en Sanlúcar de Barrameda. Tiene menor temperatura y mayor humedad, que es lo que determina un poco el tipo específico de la flor, del velo, de las levaduras. Tenemos la fina y la pasada. La fina y la pasada significa la fina es filtrada, la pasada o que es como de 3 años y la pasada es que se intenta alargar la vida para que se haga un poco más compleja. Suele ser un poquito más ocre, no tan traslúcida. ¿Listo? Seguimos con amontillado. Amontillado para mí, pues, esto es a nivel personal, ya por deciros algo así que sea más mío, es como la versión que aúna todas las virtudes de Jerez, porque tiene las dos crianzas, tiene la biológica y la oxidativa. Entonces es como que el vino que lo reúne todo. Entonces para mí es como una buena manera de empezar a beber Jerez, sería con amontillados para intentar entenderlos, para intentar entender un poco ese tipo de trabajo de las dos crianzas. Vale, una fase prolongada inicial en crianza biológica, o sea, un vino que iba a ser fino o manzanilla, para después de probarlo, clasificarlo para amontillado. El color que tiene es ámbar o caoba pálido, ligeramente punzante, con recuerdos de avellanas, de frutos secos. Ligero y suave, seco al paladar, con un posgusto prolongado, o sea, es un sabor largo, que eso se debe a esa crianza oxidativa, ¿de acuerdo? Que es lo que hace que el sabor sea un poco más largo ya en paladar. Que en cambio estos son punzantes porque son sabores más intensos, pero que acaban antes, por así decirlo, para que nos entendamos. Oloroso. Ese que hemos fortificado a 17 grados, es envejecido exclusivamente mediante crianza oxidativa, color caoba, más intenso cuanto más viejo, me refiero cuanto más tiempo lleva en el sistema o más envejecido, más va concentrando los colores, ¿de acuerdo? Más oscuro se va poniendo. Muy potente y complejo la nariz, por eso se le llama oloroso, aroma cálido y redondo, pues suelen ser vinos más viejos. Suave y con cuerpo glicérico y con larga permanencia en boca. ¿Qué significa con cuerpo glicérico? Pues que es como un punto más denso, tiene una textura en boca distinta, es como mucho menos ligero que pueda ser un fino, sino que es como algo más denso en boca, que la llena más, por eso se le dice el redondo. Vale, palo cortado, un jerez muy especial obtenido mediante crianza oxidativa de mostos inicialmente clasificados para finos, que es lo que os he explicado antes, de una primera yema que va destinada a biológica, por criterio personal de la bodega decide que por estructura, por aroma, porque parece como distinto esa partida, la deciden destinar a palo cortado por excepcional.
Color de ámbar acabado intenso, con amontillado es lo que dicen, o sea, es un vino que huele a amontillado, pero sabe a oloroso. Es como suele resumir muy fácil. Que a mí personalmente es difícil de explicaros un poco, creo que sería un palo cortado más que la primera clasificación, que es una primera llama excepcional que va destinada directamente a oxidativa. ¿Por qué tiene todavía ese nariz punzante amontillado? Porque recordaros que en Cuba también todos han pasado por un poco por el velo de fuego. Los dulces naturales, como os he dicho, Moscatel, Pedro Ximénez, cualquier variedad autorizada, uvas sobremaduras o soleadas, fermentación detenida, crianza oxidada. ¿Qué significa fermentación detenida? Que para los demás vinos que hemos estado hablando hasta ahora, los generosos, hemos intentado forzar la fermentación para gastar todo el azúcar. En este caso, paramos la fermentación previa para que se quede azúcar en el vino. Entonces ya es una uva con mucho azúcar. Si además no dejamos que todo ese azúcar se pierda en la fermentación, nos da resultado pues vinos que por una crianza oxidativa, que es sin velo de flor, lógicamente, pues produce esos vinos dulces naturales, como es el Moscatel más ligero y el Pedro Ximénez mucho más denso. Moscatel obtenido mediante fermentación detenida y crianza oxidativa, color caoba de intensidad media y aspecto denso, aromas típicos de la variedad, de la uva, que es la de Moscatel, aromas típicos de la variedad, notas cítricas de fruta en compota, como manzana en compota, pera en compotada, cosas así. Muy dulce, fresco, terciopelado, pues gusto prolongado. Pedro Ximénez, el famoso Pedro Ximénez, que no solo se usa como vino, sino además se usa como condimento en cocina, salsas, etcétera. Lo habéis visto en millones de sitios. Es una como el Moscatel, pero de uva Pedro Ximénez. Color caoba muy oscuro con tonos yodados y apariencia densa. Aromas intensos de fruta pacificada, a café, a torrefactos, a cacaos y a regaliz. Sabor muy dulce, suave y untuoso en el paladar. Pues gusto prolongado. Si tenéis la oportunidad de probar el Pedro Ximénez, veis que es como muy denso. Es como que estuviese concentrado. Ahí. Vale. Los vinos generosos de licor son aquellos vinos que son una base de vino generoso, que le hemos añadido un edulcorante para conquistar un segmento del mercado, para conseguir una variedad distinta. Que esto hay que hacerlo mezclando, me refiero. Los otros son de manera natural, a través del proceso de fabricación. En este caso, una vez tenemos los procesos acabados, hacer alguna mezcla pues, para conseguir otra variedad. Que en este caso son los generosos de licor. Pale Cream, Medium y Cream. Cabeceos, mezclas de vinos ya criados. Endulzados con dulces naturales o con mosto concentrado rectificado. ¿Qué es un mosto concentrado rectificado? Imaginaros que es como una... Para que me entendáis, es un azúcar pero que no da sabor, solo endulza. Pale Cream, obtenido mediante endulzado de finos o manzanillas. O sea, a este vino que es una manzanilla, imaginad, le añado un producto dulce para conseguir una manzanilla un poquito más dulce que la que tendríamos de manera habitual. A través, pues, en el caso de un mosto sin color, más que lo único que hace es endulzarlo. El medium, obtenido mediante edulcoración de vinos de crianza oxidativa, o sea, me refiero con olorosos. Tiene una base de oloroso y el endulzamiento, que si depende del color puede ser o con algún vino natural, como puede ser un Moscatel, o otra vez con el mosto rectificado, que es un mosto neutro. Y el cream, que es obtenido mediante edulcoración de vinos de crianza oxidativa, igual, color caoba oscuro, sabor dulce y textura terciopelada con cuerpo. Ay. Vale, súper rápido la vejez de los vinos. Un vino en Jerez no puede ser a la venta, no puede estar embotellado si tiene menos de 2 años. O sea, el mínimo legal son 2 años. Pero lo normal es que tenga entre 3 y 4, tirando más a 4. O sea, imaginaos, el vino más joven tiene 4 años ya. Lo que nos da un poco pistas de que son vinos muy trabajados. No es como hago un vino blanco y mañana lo pongo a la venta, que se podría hacer perfectamente. Pero el sistema de Jerez, siempre buscando esa excelencia, siempre buscando esa calidad de producto y que sea estabilizado, no saca su primer vino hasta casi el 4.º año. Algunos incluso de ellos hasta 12, pero esto va dependiendo de cada bodega. O sea, hay manzanillas o finos que llegan a tener 10, 11 años, pero eso como casos excepcionales de mucha... ¿De acuerdo? Luego teníamos ya olorosos amontillados exactamente igual, 12, 15 años algunas bodegas, y ya entraríamos en las dos categorías que hay para más de 20 años, la VOS y la 30, que es la VORS, que son categorías especiales para cuando son muy viejos, vinos muy viejos. ¿Vale? Very Old Sherry, Very Old Rare Sherry, que es la certificación. Certificación que tiene que dar el Consejo Regulador. Un bodeguero no puede decir que su vino de Jerez tiene 20 años o más de 20 años porque de la gana él, tiene que certificárselo al Consejo Regulador. Y luego pasar, además, como una especie de examen de expertos del Consejo Regulador, que suele ser cata, análisis, etcétera,
aparte que tiene que demostrar que ese vino lo tiene desde ese tiempo y cuánta cantidad tiene. Esto también es mirar una página porque os lo voy a explicar. Un sistema de certificación para vinos excepcionalmente viejos y raros, que también se les llama vinos de sacristía. La certificación se concede a cada saca, lote para su embotellado. La saca, acordaros que era aquella cantidad de vino que sacamos de la solera para poder embotellar y poderlo poner en el mercado. Procedimiento de clasificación de 3 fases, cata ciegas, parámetros analíticos y sistema de cupos. Sistema de cupos significa cuánto vino de esa edad tienes. ¿De acuerdo? Esto lo podéis ir leyendo, ya por vuestra cuenta. Vale. Básicamente esto es el marco de Jerez, porque yo creo que me estoy pasando de tiempo bastante. Yo entiendo que en algunos conceptos es un poco complejo, por no decir bastante, pero porque tiene, aparte de mucha variedad, pues mucha tradición, es una producción vinícola muy antigua que, como os he dicho, o hemos recordado al principio, pues tiene herencias además de distintas culturas, ya no solo a nivel de agricultura, de vinificación, sino incluso a nivel arquitectónico, por las bodegas, etcétera. Entonces, bueno, cada una de ellas ha ido aportando su granito de arena, por así decirlo. Entonces, cada parte, cada paso del proceso de fabricación de este vino tiene peculiaridades concretas, solo que lo hacen distinto y lo hacen peculiar. Entonces, ahora yo creo que si tenemos preguntas, vamos a por ellas, si os parece bien. Voy a hacer el del servicio, si os parece bien también, voy buscando eso. Temperatura de servicio, sí. ¿Te voy diciendo, Juan? Venga, dispara. ¿En la fermentación lenta hay un tiempo determinado o es hasta que se elimine todo la azúcar? A ver, pues máximo yo creo que estaría, estamos hablando más o menos, si lo que quieres tener una fecha concreta sería de un mes. Pero realmente el objetivo, como bien preguntas, es intentar consumir el mayor porcentaje de azúcar posible. Correcto. Entonces, imagínate que ese año, por lo que sea, la época de que está en Cuba, pues viene con otra climatología, porque si recuerdas he explicado que la segunda fermentación no tiene control de temperatura, se nos puede ir más larga o más corta, dependiendo si se hace más calor o menos, porque al final pues es un proceso natural. Entonces, si ese mismo proceso se alimenta con la temperatura y la temperatura varía años, veremos cómo ese proceso va a ir a base de analítica y ver, intentando buscar lo que has apuntado, que es el mayor consumo de azúcar posible. Siguiente. ¿Qué microorganismos intervienen en la fermentación del vino? Eso en todas las fermentaciones de cualquier producto, ya sea para vino, cerveza, destilados, etcétera, al final es un cultivo de levaduras propias. Este cultivo de levaduras las tiene cada marca, lógicamente. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de ron. Pues dependiendo del ron, el país y la zona, tendrá un cultivo de levaduras. ¿El cultivo de levaduras qué significa? Que puede ser levaduras o autóctonas propias, primogéneas de la fruta o la materia prima que vayas a usar, o por laboratorio, lógicamente, vas haciendo tu fórmula de levaduras para que tu fermentación y tu resultado ya lo controles desde el principio y no tengas errores. Lógicamente, en el caso del vino, por regla general, son las mismas levaduras que confiere a la propia palomino en este caso, palomino fino. Pero bueno, entiende que eso va un poco más la receta de cada bodega, que esto no nos lo van a decir, y ya directamente ellos han hecho su fórmula de levaduras y es la que usan, porque no claro, es como la fórmula de Coca-Cola en cierta manera, entonces eso no lo sabemos. Sí sabemos las levaduras que se producen en el velo de flor que están analizadas, y como os he dicho antes, os he nombrado 4 así con nombres, has visto técnicos, y que no hay manera de quedarse con ella más que con Abeticus. Seguimos. Pregunta interesante. Bueno, interesante. Uso de vinos de Jerez en coctelería. ¿O no sería apropiado por tu temperatura de servicio? Vale, es verdad que yo lo que soy es barman, ¿eh? O sea, yo me dedico, o sea, si me he acercado al mundo del Jerez ha sido gracias a mezclarlo. Los vinos de Jerez ya están publicados en las primeras recetas del primer libro publicado en coctelería en 1862, que no sé si lo habéis visto o lo habéis buscado alguna vez, que es el profesor Jerry Thomas. En ese libro ya aparecen recetas con vinos de Jerez. O sea, imaginaros si se puede mezclar el vino de Jerez. Claro que se puede mezclar, igual que se puede mezclar cualquier otro vino, igual que se puede mezclar cualquier destilado. La historia es acercarte al conocimiento del vino para poder mezclarlo mejor, me refiero. No echar cualquier cosa a cualquier cosa por el hecho de mezclar, sino si tú conoces el procedimiento del vino de Jerez, las características, ya no solo de producción, etcétera, 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 sino que te acercas al producto con cariño y con conocimiento, cuando vayas a mezclarlo lo vas a mezclar seguramente mejor. Pero no nos podemos meter en coctelería porque entonces sí, ya tenemos para 2 días más. Pero vamos, claro que se puede mezclar. Yo me he acercado al vino de Jerez por mezclarlo. Y hay cócteles clásicos como el bambú, como el Adonis, como una infinidad de cócteles de Jerez
que están ahí desde hace siglos. ¿Estamos? Pues de momento no tenemos más. Os invito a que probéis el rebujito, que no sé si, me imagino lo habéis probado todos, pero es un gran trago. Para que, bueno, como es nuestro, a veces lo echamos por tierra, pero escucha, no desmerece a un mojito, Vale, con esto, yo sé que lo hablo muy rápido, pero es por intentar daros la mayor información posible. Si queréis os recuerdo un poquito las temperaturas de servicio, que también están en la página web, que es fino y manzanilla siempre muy fríos, entre 5 y 7 grados, incluso un poco menos no pasa nada. Pale cream, aproximadamente de 7 y 9 grados, o sea, un poco más. Otros vinos de crianza oxidativa de cabeceo entre 12 y 14 grados. Nos podemos ir incluso a un servicio de 15 grados para un Bors, para que se expresen bien, que son vinos más complejos. Y bueno, sin más, desearos a los que vais a participar en Interescola. Yo creo que desde que creó la iniciativa de Interescola siempre ha contado conmigo. Es una... Me va a hacer un meme. No hago ni el...